Canarias está estudiando recurrir la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional. El gobierno autonómico considera que invade competencias regionales. Otras comunidades ya han presentado ese recurso, como Andalucía, y otras también han anunciado que lo harán. Vamos a hablar de ello y de algunos aspectos de la ley de vivienda con Carolina García, que es abogada. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Carolina, ¿por qué se ha generado este choque entre el gobierno central y algunos ejecutivos regionales? ¿Esas competencias no están bien definidas? No, bueno, están condenados a no entenderse en algunos casos, y es que si bien el Estado tiene competencias exclusivas, por ejemplo, para regular el alquiler o para regular normas procesales, como es la ley de enjuiciamiento civil, las competencias de ordenación del territorio y de ordenación de la vivienda corresponden a las comunidades autónomas. Entonces, cuando influyen en esos dos aspectos, pues el choque está destinado, ¿no? ¿Tiene algún sentido desde el punto de vista jurídico que si ya una comunidad ha presentado ese recurso ante el Constitucional, lo sigan haciendo el resto de comunidades? Sí, claro, al final cada comunidad, como quien dice, es hijo de su padre y de su madre y pondrá unos argumentos y la recurrirá por unos fundamentos diferentes. Entonces sí, además cada una tendrá un signo político y unos intereses diferentes. Entonces cada uno lo hará, claro. Cuando se presenta este recurso, lo que se puede plantear es una supresión total de la ley, o los artículos, los puntos en los que se invaden esas competencias. No, se va artículo por artículo, y de hecho lo normal es que si hay una resolución que anule determinados aspectos, vaya a los artículos en concreto que se consideran nulos y no a toda la norma. Generalmente las sentencias del Tribunal Constitucional suelen tardar un tiempo, en muchos casos varios años. Sí. Hasta que llegue esa sentencia, ¿puede haber algún tipo de medida cautelar, de suspensión, por ejemplo? En este caso, como es la comunidad autónoma la que impugna esta ley, no se produce la suspensión automática, que sí se produciría si fuera al revés, si fuera el gobierno del Estado el que impugnara una ley autonómica, sí sería automática la suspensión. En este caso no, porque ya digo, es comunidad autónoma, Estado, y se puede plantear una medida cautelar igual que se plantea en cualquier procedimiento, pero es muy difícil que se pueda dar. De hecho, se planteó con la ley del aborto, que es una cosa muy inmediata, y no se concedió. ¿Hay antecedentes de alguna ley nacional que haya sido suspendida por invadir competencias autonómicas? Suspendida no, pero anulada sí, muchísimo. De hecho, en materia de vivienda, en el año 97, se anularon muchos artículos de la Ley de Ordenación del Territorio Estatal, precisamente por invadir competencias autonómicas, y seguramente será un poco el texto en el que se basarán muchos de esos recursos. Si finalmente se anula la ley, ¿qué pasa, por ejemplo, con los daños producidos, registrados, por ejemplo, económicos, por el tiempo en el que estuvo vigente? ¿Quién se hace cargo? Eso es improbable que se pueda recuperar. Existe la responsabilidad del Estado legislador, responsabilidad patrimonial, que un particular le puede reclamar al Estado, pero es muy difícil, un procedimiento complejo, pero podría estar ahí. Pero no se da en muchos casos. Hay un artículo de esta ley que me comentabas, está en el punto de mira, que es ese próximo año que la cuota del alquiler no puede encarecerse más de un 3%. ¿Este año? Este año, en el año, sí, año 2023 no se puede encarecer más de un 2%, año 2024 no se puede encarecer más de un 3%. Esto me decías que choca con los intereses que están pagando los propietarios de estos inmuebles por sus hipotecas, por ejemplo. Claro, si hemos comprado una vivienda para alquilarla y tenemos una hipoteca a interés variable, resulta que el Euribor nos ha subido un 4% en un año y nosotros no podemos repercutir ese incremento en los inquilinos, porque no podemos, este año no podemos subirle más de un 2 y el año que viene no podemos subirle más de un 3. Sin embargo, estamos pagando más de un 4 por esa financiación para esa adquisición. Este artículo, el de la regulación del precio del alquiler, me comentaba que no es una competencia autonómica, que sí es estatal. Claro, porque eso es arrendamiento, y la ley de arrendamiento de vivienda sí que es competencia exclusiva, pero como la ordenación de la vivienda es de la comunidad autónoma, ahí hay un punto muy débil, que a ver qué dice el Constitucional. Hablando de hipotecas, el precio de la vivienda sigue creciendo, lo hizo un 4,5% en el segundo trimestre de este año aquí en Canarias. Todo ello, Carolina, a pesar de que las operaciones de compraventa y la concesión de hipotecas se han frenado en cierta medida. ¿Cuánto más se van a seguir encareciendo esas hipotecas, esos créditos? El límite es el infinito, o sea, no sabemos. Realmente el Euribor nunca ha llegado a estar más del 5 y pico %, que estuvo en los años previos a la crisis 2007-2008, pero por poder puede seguir subiendo, por supuesto que sí. No hay ningún límite a que el Euribor llegue a cualquier parámetro. Hombre, hay un límite que es la emergencia social que se puede provocar si eso sucede, y la reacción que puede tener el Estado, pero limitado no está. En ese camino de endurecimiento de los requisitos que están aplicando las entidades bancarias a la hora de conceder esas hipotecas, leía un titular que decía que el primer año de hipoteca estas entidades están elevando las cuotas que tienen que pagar los clientes en ese primer año para cribarlos de alguna manera. ¿Esto es así? ¿Está ocurriendo? Yo no sé si es una criba
en cuanto a que no quiero que los clientes pasen por aquí, no creo que sea eso, sino un efecto derivado de que los tipos de interés se han incrementado. Hace un año, hace 2 años, además en muy poco tiempo, acudíamos a una entidad financiera para que nos diera un préstamo y el primer año pues los tipos de interés se ajustaban a lo que estaba en el mercado y era un 1, un 2%, pero es que si vamos hoy teniendo el Euribor al 4%, pues lo más normal es que durante el primer año nos vayan a poner un 4 o un 5%, porque es lo que está vigente en el mercado. Entonces yo no creo que sea tanto quitarnos a los clientes de encima o asegurarnos de que tengan mayor capacidad de pago, sino más bien pues las circunstancias del mercado, realmente. Estamos viendo requisitos más duros para conceder hipotecas, se están otorgando menos, pero también menos cantidades. Claro, porque es que tienes que tener más capacidad para pagar ese precio que ha subido. Entonces tienes que tener más capacidad económica, tienes incremento de precios por otro lado, pues el ahorrador no puede acceder a ese préstamo y entonces pues no puede comprar. Hace unos meses, lo hablamos de hecho aquí contigo en el programa, el Gobierno Central anunció un aval de hasta el 20% para que jóvenes y familias con menores a su cargo pudiesen comprar una primera vivienda. ¿En qué ha quedado esto? Eso ha quedado un poco en el limbo, porque eso era una medida para permitir que estas personas que no habían ahorrado ese 20% de precio de la vivienda que era necesario para que la financiera te diera el 80% restante, realmente ha quedado un poco en el limbo, entre otras cosas, porque es que si no has tenido capacidad de ahorro no has podido acceder, eran unos requisitos muy limitados y es que ni siquiera llegas a poder pagar ese 80% restante, entonces quedó un poquito de cara a la galería, pero realmente aplicación real, que yo sepa, no ha tenido mucho. Y estos días también veíamos un titular en el que se señala que la justicia europea ve válido el IRPH de las hipotecas tras aplicar las últimas indicaciones de Europa. ¿Qué han dicho los tribunales aquí en nuestro país? Yo diría que el titular es justo al revés y que no es la primera vez que nos pasa. La Unión Europea ya en varias ocasiones ha dicho, vamos a decir, ciertas cosas sobre el IRPH, como también lo ha dicho sobre la Comisión de Apertura, y resulta que luego llega el Tribunal Supremo, lo interpreta a su manera y no nos da la razón, me pongo yo del lado del consumidor. Y lo tenemos muy claro en Canarias, que ha pasado con la Comisión de Apertura, que en Las Palmas la Audiencia Provincial ha dicho que se devuelve y en Tenerife han dicho que no, interpretando esas sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, bueno, doctores tiene la Iglesia y cada uno interpreta lo que se dice en otras instancias como quiera. Y un buen ejemplo de esa diferencia lo vemos incluso en nuestra propia comunidad entre provincias. Pues Carolina García, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Gracias. Buenos días.